¿Ok? Como ven, el tema ¿verdad? de esta tarde es la importancia del griego, y muchos se preguntarán qué es el griego o en qué nos ayuda el griego a nuestra historia hoy en día. Y quiero iniciar nuestro seminario de la siguiente manera. Estudiar la Biblia en este idioma griego es de mucha importancia. Haciéndolo se va a tener una mejor percepción de lo que es la escritura en uno de los idiomas originales. Al estudiar el idioma original podemos lograr obtener muchos beneficios. Recordemos que la Biblia fue escrita en muchos idiomas, pero lo que es el hebreo, que equivale al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que equivale al idioma original, que es el griego. Entonces, en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, tenemos lo que es solo hebreo. Ya de Mateo a Apocalipsis, la Biblia se estudia de manera en el griego. Y vamos a ver algo muy importante. ¿Cuáles son los beneficios al momento de estudiar el idioma griego? Número 1. Comprensión del texto bíblico. Miren lo que dice acá. El griego tiene matices e estructuras que no siempre se traducen comprensión en otros idiomas. En esta tarde vamos a ver unos versículos que a simple vista en la Biblia aparecen de una manera, pero en el idioma original cambia la versión. Y hoy nos vamos a dar cuenta del por qué. Sigue diciendo. Estudiarlo nos permite, número 1, entender mejor el significado original de las palabras. Es lo que el idioma original del griego nos permite. Número 2, ver con claridad tiempos verbales, géneros y modos que enriquecen el sentido del texto. Y número 3, captar juegos de palabras, repetición y énfasis que se pierden en la traducción. Si vemos, en los tiempos antiguos, cuando la Biblia se escribió mediante papiros, que eran estos, las escrituras antiguas donde los hombres anteriores escribían y recibían esos papiros. Al momento de estudiar esto, nos permite analizar los tiempos que se escribieron, la forma que se escribieron y los géneros que equivalen a cada palabra. En el idioma original del griego hay diferentes modos o géneros. Está el femenino, está el masculino y hay un género que se llama el neutro. En estos idiomas fue que se escribió el idioma original del griego, nos permite que podamos captar más cerca lo que el escritor quiso decir en aquel entonces, que tal vez hoy se ha equivocado de versiones. Por lo tanto, el idioma original, el griego, es el único que nos lleva a ese matiz a poder comprender mejor la lectura. Número 2, comparar traducciones modernas. Si usted va en la Biblia, en cualquier versión, y se va al idioma original del griego, va a encontrar versiones que no son las mismas, palabras que no significan lo mismo, pero con el mismo significado que quiso dar el Señor Jesús en la traducción. Y número 3, evitas malos entendidos por decisiones o traducciones para que no haya el idioma original. Vamos al tercer beneficio. Mejora la interpretación teológica. Muchos términos teológicos importantes se originaron en el griego del Nuevo Testamento. Mateo hasta Apocalipsis podemos ver solamente el idioma original del griego. Y muchos se preguntarán, pero si yo no entiendo el griego, ¿cómo voy a comprender esto? Y eso es lo que la Biblia nos va a ayudar a entender. Como estudiantes muchas veces también se nos dificulta mucho el idioma original del griego. Por lo tanto, esa es la razón por la cual como estudiantes venimos a impartir los seminarios con el fin que podamos captar cómo fue escrito el idioma original en nuestros entonces. Estudiar la Biblia en griego puede proporcionar una comprensión más profunda de esos términos y significados originales, lo que puede enriquecer el estudio teológico. Por eso, algunas veces nos preguntamos, cuando usted escucha predicadores internacionales que dicen la palabra griego significa tal cosa, significa esto, y eso es lo que nos ayuda el idioma original del griego. Y aquí está el cuarto beneficio: si estudiamos en realidad el idioma original del griego, evitar malas interpretaciones erradas. ¿A qué nos quiere llevar con esto? Si nosotros como seres humanos, hoy en día hay versiones que han sacado que hay palabras que en nuestra Biblia no están. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hacemos real que esa versión esté equivocada? Nos vamos al idioma original del griego y ahí nos damos cuenta de por qué surgen esas palabras y esas acciones que hacen. La traducción de un idioma a otro siempre implica cierta edad de interpretación. Al estudiar la Biblia en griego se evita depender completamente de las interpretaciones de los traductores y se puede evitar interpretaciones erróneas que puedan surgir
idiomas. No crean que soy experto en griego, no lo soy, estoy en un proceso en griego 1, tengo que llevar griego 2 y griego 3, entonces ahí es donde uno aprende más a hablar el idioma griego, pero hoy vamos a hablar unas palabras en el idioma griego, lo básico, no lo profundo, sino que lo básico que nos han enseñado, ¿verdad? Y me gusta esta otra parte. Nos ayuda a amar más la palabra de Dios. El idioma original en hebreo, ¿verdad? Vemos tanto palabras diferentes o frases diferentes que Jesús las dijo que hoy no están. Porque antes estaban y hoy no están. Porque hoy el Señor nos quiso dar un lenguaje más culto, un lenguaje más entendible para que podamos comprender la palabra de Dios. Porque en la antigüedad las palabras eran muy confusas y muy directas. Entonces, esa fue la función de Dios. Miren lo que dice acá. Cuando descubres que cada palabra en griego tiene profundidad, sientes que la Biblia cobra vida de manera nueva. Ese asombro puede aumentar tu fe y amor por las Escrituras. En lo personal, hay ese idioma que durante he transcurrido el estudio de la universidad es uno de los idiomas que más me ha impactado aprender, porque es lo que la Biblia nos caracteriza, cómo fue que se escribió nuestros libros y cómo poder comprender a profundidad nuestro idioma. Me encanta esta palabra, esta frase que te la subrayé en un libro que dice: estudiar la Biblia en griego puede ser un ejercicio intelectual y espiritualmente enriquecedor. Permite una conexión más directa con el texto sagrado y puede promover un mayor crecimiento personal y espiritual. Y aquí lo que debo, mis queridos hermanos, cuando en realidad aprendemos a leer el idioma original del griego, es ahí que nos damos cuenta que nos conecta más con el texto sagrado. Es ahí que nos conecta con Cristo Jesús. No que la Biblia de hoy no es que nos conecta, sino que el idioma original, el griego, nos conecta más a profundidad por las palabras, por las traducciones que se utilizaron. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Diferentes versiones lo vamos a leer esta tarde. Vamos a la Biblia, busquemos Apocalipsis 14, 12. ¿Qué nos dicen las versiones que andamos? Vamos a ver. Versiones diferentes. Esta versión que tengo acá es de la Reina Valera 1960. ¿Alguien que tenga una versión diferente a la Reina Valera 1960? ¿Qué dice Apocalipsis 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es la misma versión. ¿Una versión más? Correcto, entonces aquí está la perseverancia. En la versión de hermana dice perseverancia. ¿Otra versión más? Dos versiones por el momento. Entonces, mira la diferencia. Si ve este texto bíblico, es más fácil leerlo, ¿sí o no? Pero si yo le pongo este texto, ¿entenderíamos? Y ese es el idioma original, el griego. Aquí está el versículo Apocalipsis 14, 12 por el idioma original. Si usted ve esa palabra, la última palabra que dice la Biblia, ¿cómo termina la última palabra de ese versículo? Y Jesús en el idioma original significa estas 5 letras. Jesús en el idioma original griego significa Jesús. Casi Jesús. Casi lo mismo. Y Jesús con I. Y Jesús, usted lo pronuncia con I. Pero en el idioma original esta valía como una J. Le indico por qué. Si usted ve este puntito, ese que está ahí, ese hace que la letra se convierta en una J. Entonces el Señor dijo: ninguna J ni una tilde pasará de mi palabra. Y en el idioma original, si usted repita un acento o un punto a cada palabra, ya no significa lo mismo. Por eso el Señor fue tan claro que dijo: ni una J ni una tilde hasta que pasen. Por eso el Señor fue claro. Y aquí significa Jode, G, junto con E, Ten, Ayón, Estin, Hoy, Terontes, Tas. Esta palabra en Tolás significa mandamientos.
mandamiento, pero en el griego original significa entolaz. To significa, es un artículo, deu, que significa Dios, kai, ya la vamos a ver qué significa, ten, pistín y Jesús. Ahora vamos a hablar rápidamente. Apocalipsis 14, 12 dice la siguiente manera en el idioma normal. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Dios. Ahora vea cómo dice en el idioma original, traducido en la interlineal del español. Aquí la paciencia de los santos está. Esta palabra está acá. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Los que guardan, ahí está todo normal. Ahora más rápidamente, ahí a eso lo quiero llevar. En el idioma original, cada palabra tiene su significado. Aquí, que significa joder, aquí, esta palabra significa de dos maneras. Aquí está o en esto consiste. En la versión, hay una versión que habla que en vez de decir, perdón, en vez de decir aquí, dice en esto consiste. Mira lo que significa, indica una ubicación, introducción, indica lo que viene que es importante, que en pocas palabras, indica una ubicación, aquí. ¿Por qué el idioma dice aquí? Porque eso Juan lo escribió aquí, cuando estuvo en la iglesia de Pablo. Aquí está la paciencia de los santos. Por eso la palabra aquí significa que aquí está, porque en esto consiste. Esa palabra, si usted la ve, es en pocas palabras, la que vimos anteriormente. Vamos a ver. Esta palabra, esta, así lo he visto usted como, ¿qué letra debe usted a esta? Esta letra o esta. Una N, pero no es una N en el idioma original. Es una E en el idioma original. Nosotros como estudiantes nos confundimos porque ¿qué hay? Acá. Acá. Esta, lo matemático, pero lo matemático ¿qué es? Es un pi, pero esta es una P, la letra P. Esta, la que está en esta letra, ¿qué sería para ustedes? Esta, una P, no es una P, es una R. R, de rana, de rápido. Entonces, vemos que en el idioma original del griego hay palabras que significan diferente. ¿Qué otra palabra podemos encontrar? Vamos a ver esta. Una V es una N en el idioma original. N, de nano. Eso significa la palabra en el idioma original. Avanzamos rápidamente. La última. Esta. Es una O, pero es una S. Exacto. Solo que minúscula. Ahora, la última. ¿Qué creen que es esta? Es una O. Porque ahí se jode. En el idioma original, jode, que significa aquí. Entonces, como les digo, no estoy hablando de profundidad, sino que es lo básico del griego. Y avanzamos. Escucha aquí. Lo que decía es una R, significa es un artículo, significa aquí está la palabra, huponome, significa paciencia o perseverancia, actúa como un sujeto de la oración. Ton, que significa de los, que es un artículo, que también significa complemento directo. Aquí está la palabra aion, significa santo, ya lo vamos a ver a continuación. Estin significa es, hoy, un artículo. Y Crontes significa guardia. Y avanzamos rápidamente para que veamos algo interesante en los versículos. Tas, que son artículos, entolas significa mandamientos, ton significa de, deo significa Dios. Cuando usted escucha la palabra deo, es Dios. Deo, como D-U, D-E-O-U, deo significa Dios. Kai significa I. Para la palabra Kai en el original es una I o de siempre. Aquí vemos otro artículo ton, que es un artículo que significa la palabra fe. Pistín, acá se ve la P, la I, la S, la T y la
el idioma original lo relata de esta manera, porque esa palabra significa perseverancia activa y firmeza bajo presión. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra bajo presión? Nos obligan a hacer algo, siempre. Y por eso San Juan, ¿verdad? El apóstol Juan escribió de esa manera: firmeza activa o firmeza bajo presión, que a pesar de las dificultades, aquí está la paciencia de los santos. Aquí es lo que podemos pegar carga. Número 2. No esperar pasivamente es resistir con fe. Vendrán tiempos peligrosos en la vida, pero esta es la vida que podamos resistir con fe. Es una virtud cultivada en la prueba. ¿Por qué? La paciencia, ¿dónde se cultiva? En la prueba. ¿Cómo podemos saber si tenemos paciencia? Cuando nos pasan problemas. Es ahí donde surge la paciencia, en lo que Juan nos quiso decir. Otra palabra que significa Hayoi, santos, que son los apartados, no es perfección, sino consagración. Quiero preguntarle a Katy, ¿cuál es la diferencia entre perfección y consagración? La perfección es algo que tal vez como seres humanos queremos adquirir en nuestras vidas y ser perfecto en todo, ¿verdad? Correcto. Y la consagración ya es algo como más espiritual que podemos ofrecer para Dios, ¿verdad? Algo entre Dios y persona para poder trabajar en la iglesia, ¿verdad? Correcto. Vemos la diferencia en lo que el griego nos enseña, que no solamente que no es perfección ser santo, sino una consagración personal con Dios. Y número 3, lo que significa la palabra santo en el idioma original es: viven de forma diferente y entregados a Dios. De esa manera nos ayuda. Avanzamos rápidamente. Viene la palabra telontes, que significa guarda. Significa cuidar atentamente, vigilar como un tesoro. Eso significa la palabra telontes, guardar, en el idioma original. Dice: más que obedecer es proteger con reverencia. Eso es lo que nos ayuda la palabra guardar, que nos ayuda a obedecer con reverencia. Y número 3, actitud de amor hacia los mandamientos. Por eso recordemos las palabras. Telontes, si usted ve cómo se escribe y cómo se pronuncia, es igual. Lo que nos ayuda a entender son las letras. ¿Cómo podemos identificar cada letra? Esta es una E, no es H, una L, una O, y ahí vemos cómo se pronuncia cada palabra. Cuando yo empecé a llevar griego, yo las confundía. Yo decía que era una P y era una L, decía que era una H cuando es una E. O sea, todo cambia, pero el mismo significado tiene validez en esos idiomas originales. La palabra Pistín, Jesús, significa fe de Jesús, y puede entenderse de tres maneras: fe en Jesús o confianza en Él. La otra manera que se puede entender es fe de Jesús, que es la misma fidelidad de Cristo, y el griego nos permite usar las dos maneras. Hay versiones en la Biblia originalmente hoy nos hablan fe en Jesús y la fe de Jesús, ¿sí o no? Dice que está la paciencia en los santos, los que guardan la fe de Jesús. Y también hay una que dice el testimonio de Jesús. Porque hay muchas versiones. En la versión original, ¿verdad?, nos ayuda a entender cuál es el significado de cada palabra hoy en nuestros días, en nuestro día a día. Otro ejemplo que podemos notar está Apocalipsis, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si vemos el versículo, cómo se pronuncia acá, aquí vemos en el griego, pero en el idioma actual de nuestra Biblia dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el idioma original ya era interlineal, que el Señor de los griegos que Dios dice: esto pensar entre vosotros lo que también en Cristo Jesús hubo. Mis queridos hermanos, cuando estudiamos el idioma original del griego, hay veces que podemos encontrar versiones que no tienen nada que ver con el entonces. Si estudiamos el griego cabalidad, el griego es muy profundo, pero decía, es un idioma que nos ayuda a entender más a profundidad la Biblia. Cuando usted entiende una palabra en el español de hoy en día, váyase al griego y vea qué significa esa palabra, porque significaba algo diferente a lo que tal vez
las interlineales nos ayudan a eso. Veamos otro ejemplo. Lucas 23:43. Si ustedes aquí, Kai, Eipen, Autú, Hau, Soy, Legó, aquí vemos todo lo que significa cada palabra. Y él dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora veamos cómo lo leemos en la versión en el griego, en el español. Y le dijo, y díjole, veamos algo diferente. Aquí es, entonces Jesús le dijo. Y mira en el griego cómo se pronuncia. Y díjole. En vez de decir, entonces Jesús le dijo, y es, y díjole. ¿Quién le dijo? Jesús. Solamente que yo, ¿cómo dice el suyo, hermano Vance? Lucas 23:43. Dice así. 43. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos en el griego, pero ya traducido en español, ¿cómo significa? Porque para poder entender el español, nosotros tenemos estas palabras. Esto lo tenemos en el griego, pero cada palabra, kai, ti. El rey dijo, aurú, le. Esta palabra en, lego, le digo, o sea, cada palabra tiene su significado en español. Porque si nos quedamos solamente con el griego, no vamos a entender. Y dice acá, y díjole, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. ¿Qué versión de ustedes se le hace más fácil? ¿Esta o esta? Dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora la versión de griego dice, y díjole, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Para ustedes, ¿cuál se le hace más fácil leer? La primera, ¿verdad? Porque en su idioma original, el español, que le entendemos. Pero en el idioma original tiene una connotación diferente, ¿verdad? Pero con el mismo significado de las palabras. Otro ejemplo que podemos encontrar en Filipenses capítulo 2. Perdón, si abrimos acá. ¿Qué nos enseña el griego, mis queridos hermanos? Como les decía, que enseñaré corto, no es tanto tiempo. Número 1. Nos da acceso al significado original. En el internet usted puede encontrar aplicaciones que hay en el internet a profundidad. Hoy en día tal vez cuando hay predicadores que hablan, uno queda, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Porque así me sentía yo. Cuando predicadores que hablan, en el idioma tal significa esto. Porque muchas veces no entendemos, porque no dedicamos el tiempo, ¿verdad? Que tiene que ver con la importancia del griego. No quiero decirles que aunque no lo leamos, no está bien, no importa, pero debemos de en un momento, ¿verdad?, poder entenderle más. También nos dice, que nos evita las malas interpretaciones, enriquece el mensaje bíblico y fortalece nuestra fe. También nos ayuda de la siguiente manera: fortalecer tu estudio personal, mejorar tu convención espiritual, en nuestro caso como pastores, ¿verdad? Se nos pide mucho ese idioma. ¿Por qué? Porque hay versiones de nuestra Biblia que hoy en día, palabras que
manera, ¿verdad? Pero si lo vamos al idioma original, nos da una, como decía hermano, nos dice otra versión más original. No fue en el momento que lo que el Señor le dijo en ese momento, pero no en el momento se lo iba a llevar, sino que iba a pasar un proceso y es a eso que nos llama la versión internacional del griego. También dice que es la predicación. Si ustedes ven en el sermón que di la semana antepasada, se nos exige hablar de muchas palabras en el idioma original porque nos da una connotación diferente, ¿verdad? No solamente es decir que eso es lo que yo creo, no, sino que nos da una connotación más allá de lo que nosotros pensamos hoy en día. Y revela detalles ocultos, a lo que también debemos entender. Revela detalles ocultos. Ya para terminar, ¿verdad? Les dije que no era corto, ¿verdad? No era extenso. El griego único, mis queridos hermanos, es un tesoro accesible. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en internet, ¿verdad? Ya usted puede buscar una Biblia en griego, en cualquier librería, busque internet en griego, la va a encontrar para que usted corrobore al momento de predicar una palabra que esté escrita aquí y la corrobore en el idioma original, o le va a cambiar su sermón totalmente y le va a ayudar más a enriquecer su vida espiritual. Eso es lo que nos ayuda el idioma original. Y dice el versículo, aquí está la paciencia, que dice, cobra vida en su idioma original. Y termino con esa palabra, empieza hoy, cada palabra que entra. El idioma original del griego, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender más a profundidad nuestra vida espiritual, lo que en realidad estamos conociendo o lo que sin embargo lo podemos tener a cabo. Como les decía, si no pueden haber preguntas, pueden haber reacciones. ¿Qué les parece el griego para ustedes hoy en día? Bueno, yo creo que es fascinante, pero a la misma vez nos cuesta, o sea, una vez al ver como que hay cierta dificultad para, exactamente, pero me imagino que estudiando se familiariza y entonces va entendiendo, creo. Exacto, y es que eso nos lleva a eso, mis queridos hermanos. No solo nos quedemos con esto. El estudio original del griego nos lleva más allá, decía alguien ahí más complicado, claro que sí, es complicado, pero nos lleva a entender más de todas las palabras y cómo Dios nos quiere comunicar con nosotros. ¿Alguna sugerencia más? ¿Por qué se cambió la Biblia? O sea, ¿por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego? Y no se siguió escribiendo en griego. Porque se escribió en Grecia. En Grecia, ahí están los papiros. En Grecia, los papiros eran como pergaminos que lo escribían, no fueron personas de la nada, sino que allá se escribían las personas, los mensajeros, escribían papiros como pergaminos. Y cuando pasó el tiempo de los valdenses, ¿qué pasó? Eran perseguidos. ¿Cómo se predicaba la palabra de Dios? Mediante pergaminos, ¿sí o no? A eso ayudó. ¿Y por qué Grecia? ¿Por qué en griego? Porque automáticamente se escribió en Grecia el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nos ayuda, mis queridos hermanos. Y dijo alguien ahí por ahí, que es muy complicado, claro que sí. Si yo veo, si usted se encuentra el versículo en la Biblia, solamente así, ¿quedamos en qué? Quedamos en nada. Sí, va en el aire. Quedamos en el aire. Pero si nos vamos a lo que les digo yo, a la Biblia del griego y buscamos cada palabra, porque si usted busca en su teléfono ahorita una aplicación en línea que se llama Logos que Logos, ahí va a encontrar la palabra que está arriba, lo que significa en español y lo que viene a significar hoy en día. Ahí está en internet. Cuando usted predique o prediquemos y va a aplicar de un versículo, vaya a esa aplicación, Logos que Logos, y busque ese versículo y le va a cambiar su sermón totalmente. No para mal, sino para bien. ¿Alguna sugerencia más? Si la hay. Y si no, pues hermanos, mi invitación es que podamos cultivar esto. Mi pregunta es, para los que estudian teología, ese es uno de los requisitos que tienen que dominar o
fundamental, ¿verdad? Pero 100% hablar o No, solo entenderlo. entenderlo. Solamente entenderlo, porque hablarlo, es decirle que hablarlo es un poquito más complicado, porque algunas palabras, un acento cambia la palabra, como vimos en el versículo, pero como teólogos se nos pide que aprendamos a dominarlo, ¿verdad? A cabalidad y no ser engañados por las malas interpretaciones que el mundo hoy en día se le da a estas personas. Así que hermanos, sin nada más, les invito a que podamos terminar este estudio mediante una corta oración. Veremos, amante Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra en el idioma original. Señor, como los hermanos han dicho, es un poco tedioso, tal vez un poco, Señor, complicado, pero dame la sabiduría para poder comprenderlo y poder captar cada mensaje, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. No somos perfectos, Señor, sino que cada día hacemos algo, Señor, que sea conforme a tu santa voluntad. Acompáñanos, Señor.